Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de X Space para hablar de los podcasts y cuándo estos deben terminar, cuándo deben acabar. Un concepto que seguramente los que están inmersos en el tema de podcast deben conocer es el pod fade, ¿no? El pod fade es cuando un podcast inicia, sale el primer episodio, el segundo, el tercero, y de ahí, ¿no? Cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció, ¿no? Pero aquí no hablamos de podcasts que iniciaron hace 3 semanas o 3 ediciones, sino hablamos de podcasts que llevan años de trayectoria, con una gran comunidad de seguidores, quienes a través de sus comentarios en las redes sociales y en plataformas como Evox han compartido su parecer sobre el desarrollo de estas propuestas. Y bueno, hoy vamos a conversar con Sebastián da Silva y Diego Soler de La Tortulia. Esperemos que José Luis Rodríguez de Wilson Podcast pueda sumarse a la brevedad posible. Pero vamos presentando, tengo acá las bios de cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a empezar con Sebastián, ¿no? Sebas da Silva es contador, podcaster, desde 2006 produciendo podcast. Es actualmente uno de los Paul McCartney de La Tortulia, un Evox Original de renombre. Voy a dar la palabra a Sebas para que dé también la bienvenida a todos los presentes en este space. Seba, buenas tardes. ¿Logras escucharme? Sí, te puedo escuchar, ¿se me escuchan bien? Excelente presentación que me Sí, hiciste, muchas Seba. gracias. Gracias a ti, Seba. Y bueno, tú estás desde el 2006 porque vienes de Radio Level Up. Yo te quiero consultar, antes de empezar con toda la charla, Seba, ¿Radio Level Up es el primer podcast uruguayo? No, por desgracia no. Diego hizo una investigación y resulta que hay otro podcast que se llama Baño Polaco que me ganó por 2 semanas y tuvo 2 episodios. Si no, hubiera sido el primer podcast uruguayo. Bueno, entonces, Baño Polaco, también de 2006. Entonces, 2005 no hubo podcast en Uruguay. No, podemos decir que lo inventé yo y unos amigos en el 2006, después de copiar el podcast norteamericano, que fue seguramente donde todos escuchamos el primer podcast, fue un podcast de los Estados Unidos. Perfecto. Muy bien. Y ya se sumó, ya está aquí con nosotros, gracias Sebastián, está José Luis Rodríguez, creador de contenido desde hace 12 años. En 2011 creó Wilson Podcast dedicado a hablar de videojuegos. En 2020, durante la pandemia, creó el canal de YouTube NDG para conversar con otros creadores de contenido. Actualmente tiene más de 80,000 suscriptores en YouTube en NDG y su agencia digital Ultimate Agencia, donde realiza activaciones con marcas y creadores de contenido digital. Le quiero dar la palabra también a José Luis para que pueda expresarse, dar la bienvenida también a todos los presentes en este space. José Luis, ¿me escuchas? Geos, ¿estás ahí? Está como oyente aún. A ver si Nando puede ayudar para habilitarlo como hablante. A ver, Nando, está Luen, como me ya, dicen pelado. ya lo mandé una invitación. Por favor, José Luis, si puedes ver cómo en algún punto de tu pantalla puedes aceptar esa invitación. Me parece que ya. Y una Ya vez que, está, que la aceptes, activa tu micrófono. ya lo tenemos. Geos, buenas tardes. A ver, ya está como hablante, Geos, ya. A ver, que falta que encienda su micro nada más. Ok, ahí estoy, gente. Ahí ¿Cómo está. están? Perdonen por ahí. Y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Es un placer y un gusto estar con otros grandes podcasteros por aquí. Y nada, yo creo que tenemos mucho que compartir hoy día. Como dice por ahí Luen, ya tengo 12 años haciendo podcast. Me tomó 11 años hacer un proyecto que despegara realmente y creo que hay mucho por compartir. Bien, Geos. En el caso de Wilson, hasta su última publicación mantuvo regularidad, continuidad, ¿no? Recuerdo que en una conversación que tuvimos hace un tiempo por WhatsApp, decías que te daba pena el ya no poder decir que mantienen esa regularidad desde el 2011. Y también consultarte, ¿no? Ese cambio de brand, de marca personal tuya, porque eras el pelado gamer, ahora me dicen pelado, también es una forma de, digamos, pasar la página, avanzar con nuevos proyectos? Eso viene porque, o sea, yo estaba muy concentrado en el público gamer y con el último proyecto que hice de Somos NDG,
he tomado otro enfoque, ¿no? Que ya no es solamente hablar del nicho de gaming, sino ahora hablo del mundo de creación de contenido, ¿no? Y pronto no solamente va a ser ese canal, sino yo personalmente ya voy a empezar a hacer contenido propio, ¿no? Por eso viene un poco. Muy bien, Geos, muchas gracias. Y vamos a presentar ahora a Notiren, Diego Soler, ingeniero, podcaster y escritor. Desde 2015 es uno de los capitanes detrás de La Tortulia, podcast de historia con 9 temporadas y parte del programa Evox Originals. Vamos a dar la bienvenida también a Diego y escucharlo aquí en este space. Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. ¿Me escuchan bien ahí? Bien, sí, sí te escuchamos, Diego. Buenísimo. Bien, en el caso tuyo, empezaste como oyente de Radio Level Up y son las conversaciones con Seba lo que lleva a generar la tortulia. Sí, es así, fue así la forma en la cual empezamos. Yo era escucha de Radio Level Up, no había muchos podcasts en ese momento, porque estamos hablando de año, no sé, 2010, por ahí, épocas pretéritas. Después me hice colaborador de Radio Level Up, alguna vez Sebastián me invitó a participar en algún podcast con ellos, que fue una experiencia tremenda, y bueno, y de ahí, de ver cómo Sebastián conducía podcast, que me parecía que era muy bueno, surgió un poco la idea de darle nacimiento a este podcast bueno, con una propuesta que yo creo que en su momento era diferente, capaz que ahora sigue siendo diferente, pero ahora hay mucho más podcast de historia del que había en ese momento, digamos. Mm. ¿Cuáles son esos podcasts que has escuchado? Recuerdo que ya han compartido con los chicos de Por las Rutas de la Curiosidad, acá de Perú, pero ¿qué otros podcasts de historia son los que, bueno, tienes ahí mapeados? Yo, mirá, o sea, a ver, mis referentes, casi todos los que más escucho y sigo con mucha más, con mucha seguridad son en inglés. Puntualmente ahora creo que el mejor podcast de historia en este momento se llama The Rest is History, es un podcast de Tom Holland, que es un autor de historia muy importante, que escribe un montón de historia romana, entonces, nada, te puedes imaginar que dado que nosotros hablamos tanto del tema Roma, para mí es un referente, pero ya en español, bueno, hay un montón de clásicos que ya se conocen, son muy conocidos para los que estamos en el mundo del podcast de historia, como puede ser Histocast, La Biblioteca Perdida, en fin. Mm. Y Tom Holland, que no tiene nada que ver con el No, actor con de Spider-Man. Spider-Man. Nada que ver, Nada que nada que ver. ver, es otro. Hacen ese chiste con mucha frecuencia en el podcast. Lo hacen con mucha frecuencia. No tiene nada que ver con Tom Holland. Sí. Muy bien, y Diego, vamos a empezar la ronda contigo. ¿Y cuándo sintieron que, en el caso de la tortulia, debían llegar a un fin? ¿Cuándo decidieron que debían acabar con esta etapa del podcast? Bueno, a ver, principalmente fue una idea de Sebastián. Yo creo que fue una idea de Sebastián. Era fin de año. Nosotros siempre sobre fin de año, como que un poco, le damos un poco de cierre del año. Nuestras temporadas coinciden con el principio y con el final de año. Una de las ventajas está en el sur, que los principios y fines de año coinciden con el verano y las vacaciones. No, no tenemos que hacer un corte en la mitad de año. Y bueno, y surgió ahí la propuesta de Sebastián. Sebastián dice, mirá, me parece que esto en algún momento habría que terminarlo. Y me gustó mucho cómo lo planteó, porque dijo, Jerry Seinfeld estuvo 9 años, los Beatles estuvieron juntos 9 años, nosotros nunca vamos a ser más grandes que Jerry Seinfeld o que los Beatles, creo que 9 años están bien. Y me pareció un gran desafío decir, ok, bueno, cerremos esto en 9 años. Y si bien en su momento pudo haber sido una idea, digamos, que costaba, que dolía, creo que al final termina siendo extremadamente atractiva, por múltiples razones. Y si tuviera que resumirla súper rápido, diría que, primero, el tema de no llegar a ese punto del pod fade que hablabas vos, ¿no? Que me parece que es una pena, que es un desastre, ¿no? No darle un cierre a las cosas, que es cuando las cosas se desvanecen de a poco y nunca sabes qué pasó. Entonces creo que, tipo, esto nos da la oportunidad de hacer como una gran despedida, de una gran despedida por un montón de pilas, que este año sea el mejor año, a sacarnos las ganas de hacer todo lo que tenemos ganas de hacer y y bueno, y un poco tirar la casa por la ventana. Y eso por un lado, y por otro lado también abrir el juego para que entren desafíos nuevos, ¿no? O sea, la forma en la cual las cosas nuevas pueden entrar es si uno está disponible. Y la realidad es que esto se lleva muchísimo el tiempo y bueno, y ta. Y me parece que es una forma de estar abierto a la siguiente aventura en la vida de uno. Claro, son etapas y pasos que vamos siguiendo, ¿no? Y quiero continuar también con Seba, porque antes de hablar de la tortulia,
debemos hablar de Radio Level Up y cómo fue ese paso, ¿no? Cómo pasar de un proyecto desde 2006, ¿no? A este que tiene 9 años. Seba, cuéntanos. Sí, la transición, la verdad, no fue pensada, pero te quiero hablar de Radio Level Up, por ejemplo, sí, hizo un pod fade, por decirlo de alguna manera, pero nos convertimos en otra cosa, en un canal de YouTube con otro nombre, con otro equipo. Eso es algo que seguramente mucha gente que ahora se llama creador de contenido le va a pasar. Gente que empezó, por ejemplo, haciendo videos cortos en Vimeo, después cerró eso, como Twitter cierra muchas cosas, y fue a YouTube y cambió su contenido de videos cortos a videos de 10 minutos o de 20 minutos. Y después, por ejemplo, ahora aparece TikTok y pueden volver a TikTok. Las plataformas cambian, los tipos de contenido cambian y a mí me pasó eso. Los videojuegos son un arte, digamos, muy visual y creímos que YouTube iba a funcionar mejor y sencillamente después, de a poco me fui cambiando. Parte del equipo siguió y cambiamos. Y después lo otro que llamaba presión a cualquier botón, ese programa después apareció. Se convirtió en un podcast al final. Y no quería que eso me pasara de vuelta. Y ver a Jerry Seinfeld decir esto, digo, sí, las cosas tienen que tener un final, no todas. Entiendo que si uno hace un podcast de fútbol, mientras existe el fútbol, lo puede seguir haciendo. Pero hay momentos que las cosas pueden tener un principio y un fin, y eso es muy bueno. Ese final, y pasando con José Luis, coincide también con este nuevo proyecto, porque el último episodio de Wilson Podcast mencionaron a KFC, que no es Kentucky Fried Chicken, sino que fue causa, que va incluso más allá del tema de videojuegos. Es más, José Luis, en Wilson Podcast ustedes tenían estos podcast vida. Yo recuerdo los episodios, historias de amor, historias de trabajo, más allá del tema del gaming y la sección de qué pasó en el mundo con temas más de coyuntura nacional e internacional. ¿Cómo es este paso, esta transición y esta decisión del final, José Luis? Y bueno, yo entiendo que más allá de ese proyecto que aludí de KFC, tú ya tienes este que es NDG y que ya está creciendo. Cuéntanos, por favor. Mira, desde mi lado y Wilson, nuestro proyecto que llegó a tener 11 años, que ahorita me siento mal, ¿no? Nosotros duramos más que los Beatles y esta mención que hizo, pero nuestro proyecto no murió porque queríamos dejarlo de hacer, porque ya había cumplido su tiempo, ni nada. Básicamente Wilson hace unos años tuvo una transición que yo imagino que todos los que están por aquí siempre tienen una persona en su podcast que es la que le hace seguimiento al proyecto, la que le hace el empuje, la que programa las cosas, la que se busca los temas, etcétera, ¿no? Y más o menos por 10 años esa persona en Wilson fui yo, quien estaba atrás de todo, ¿no? Y yo ya con la pandemia, con mi nuevo proyecto, y no solo con eso, sino porque ahora tengo una empresa, tengo una agencia con la que hago otras cosas, una empresa propia, ya el tiempo no me daba, ¿no? Y yo con el equipo hablé de, oye, gente, yo ya no tengo tiempo para seguir empujando este carro, necesito que alguien tome la posta, porque en esa conversación no hablamos de que Wilson debía morir. Yo hablé de que alguien tenía que tomar la posta, ¿no? Y si no tomaban la posta, moría, ¿no? Y en ese momento alguien del equipo más salió y tomó la posta y el proyecto siguió varios años más sin que yo esté encargado ya 100% de estar viendo que se subieran los capítulos o no, etcétera, ¿no? Ya muere Wilson porque a ver, no sé, yo ahorita tengo una hija de 7 años y no sé, pues cuando empecé Wilson hace 11 no los tenía, ¿no? Y muchos del proyecto hemos evolucionado en responsabilidades, edad y trabajo y hacer un proyecto ya solo para, ¿cómo decir?, seguir desde el lado de fan, ya es como que las prioridades giran, ¿no? Las prioridades cambian y yo creo que es por eso, por lo que al final decidimos en nuestro caso que era el final de Wilson, ¿no? Porque las prioridades de todos ya chocaban con el hacer el podcast con la regularidad que nos gustaba, que de hecho ya el último año lo hacíamos cada 15 días, ¿no? Que para nosotros no era lo ideal creo que es una regularidad mensual, pero igual lo manteníamos, ¿no? Sí, Felicitaciones por eso, te quiero decir, excelente que puedas haber hecho un equipo que sin ti siga funcionando. Habla muy bien de vos, ¿no? De poder pasar esa antorcha, transicionar a hacer algo, eso creo que es excelente y si lograste eso, felicitaciones. sí, yo me Gracias, sumo gracias. a esas palabras de Sebastián. Y
José Luis, ¿cómo fue el tema con el público? ¿Cómo notaste, digamos, esa recepción de ellos ante la noticia de que Wilson iba a terminar? Recuerdo que previamente a ello decían, Wilson va a morir por 2, por 3, por 4, y era como esta historia del pastor que dice que viene el lobo y al final nunca viene, y cuando viene nadie le cree. ¿Cómo fue la, digamos, la percepción que notaste de la comunidad, del público de Wilson ante esta noticia? Para darle un contexto a las otras personas, en nuestro caso, cuando hicimos este cambio, también decidimos de que el proyecto no iba a seguir viviendo si no generaba algo. Nosotros, Wilson, por 9 años, a ver, todo lo que invertimos en algún momento, consola, micrófonos, etcétera, todo lo hice yo. Conforme pasaron los años, otro del equipo que se sumó con algún equipo, y ya cuando hicimos esta transición, decidimos abrir un Patreon. Y literal lo que hicimos fue decirle a la gente, miren, si quieren que este proyecto continúe, tienen que demostrarnos su apoyo. Porque por ahí hablaron también de la transición a YouTube, ¿no? Y de hecho mi proyecto actual, que es mucho más grande de lo que llevó Wilson, de hecho vive en YouTube, ¿no? Porque YouTube, si bien no es la plataforma perfecta o algo, al menos tiene un sistema de monetización que si lo conjugas con otras cosas, te puede dejar un flujo mensual que no hablo ni siquiera para ganar, sino para mantener los gastos, para que retribuya un poquito del tiempo que uno le dedica a los proyectos, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó con Wilson. Abrimos el Patreon, las personas respondieron muy bien, todos esos fans que nos habían seguido por años aparecieron, y no solo aparecieron, sino pusieron dinero para continuar, y gracias a ese Patreon y a todo ese cambio que hice de yo soltar la posta, el proyecto vivió casi 4 años más, vivió 3 años y medio más desde que les damos el Patreon. Y en su momento llegamos a un máximo de $400, que para nosotros puede que no sé a cuántos no les parezca mucho o poco dinero aquí, pero para nosotros era muchísimo en términos de, oye, qué curioso que las personas valoren así todo lo que hacemos, ¿no? Para darnos ese dinero, ¿no? Sí, al final no es simplemente el comentario, sino también el apoyo económico de los oyentes quienes valoran el producto que ustedes desarrollan. Quiero continuar ahora con Diego para la misma pregunta. ¿Cómo notaron la percepción del público ante la noticia de que finaliza la tertulia? Y además también consultar, ya que lo mencionaba José Luis, el tema de la periodicidad. En el último año, Wilson Podcast tuvo una periodicidad quincenal. ¿Cómo fue variando también la periodicidad en estos 9 años, Diego? Sí, mira, nosotros tomamos la decisión hace ya, no me acuerdo cuándo, para que se acuerda, pero fueron tipo hace 4 años, 4 o 5 años, de pasar a un formato quincenal. Ya habíamos tomado esa decisión desde hace bastante tiempo porque nos parecía que eso nos iba a dejar más tiempo para crear mejores historias, ¿no? Nosotros es un podcast que está muy guionado, y eso implica un montón de investigación, un montón de trabajo y un montón de dedicación. Entonces, al estar tan guionado, siempre digo, prefiero pegar menos, pero pegar mejor y tener más tiempo para poder construir esas historias. Y yo creo que una periodicidad quincenal nos servía pila. Además, también eso nos iba a dejar un poco más de pulmón para poder tener más invitados y eso, que es algo que estuvimos haciendo mucho en estos últimos años. Es una periodicidad que no se ha visto afectada desde el momento que tomamos la decisión. O sea, eso también creo que es parte de la premisa, ¿no? Nosotros nos lo tomamos esto con muchísimo profesionalismo, y si está cada 15 días, está cada 15 días. Y con respecto a tu pregunta, de cómo se lo tomó la gente, también tiene que ver con esto, que es, lo primero que uno se da cuenta es la dificultad de comunicar las cosas, ¿no? Es brutal como uno piensa que, no, tengo un podcast, tengo un público cautivo que me está escuchando todo el tiempo, digo, los mensajes van a llegar, y no, los mensajes no llegan. Es tremendo. Hasta el día de hoy hay gente que no tiene claro que el podcast La Tortuga es quincenal, y hace como 5 años que nos cambiamos el formato quincenal. Y no sé hace cuándo fue que empezamos a anunciar el tema de que el podcast se terminaba. Yo creo que lo empezamos a anunciar a principios del año pasado. Para mí era muy importante que la gente supiera que el podcast se terminaba y no andar con vueltas raras, no tener esos finales que tienen algunos, que es tipo, ay, esta es la última temporada, y que a uno le queda ese sabor a poco, como ese corte de decir, pa, esto está cancelado, esto se terminó, el proyecto se liquida, se fundieron, no pudieron seguir más, esto es corto, corte abrupto, que a uno le deja con una mala sensación, una sensación de muerte. Y nosotros creemos que fue a lo contrario, que nos dejara con una sensación de fiesta, una sensación de vida, y también que nos preparara para justamente tener una buena pista de aterrizaje para que la audiencia se pueda preparar para el final, y también nosotros para dar el siguiente paso en otra dirección. Entonces lo empezamos a anunciar hace 2 años, más o menos.
Este año lo empezamos a anunciar desde el primer momento. Este año en el primer programa empezamos una cuenta atrás de cuántos programas quedan para que la tortulia termine. Lo empezamos a anunciar así. Y hasta el día de hoy sigue llegando gente que no entiende, que nos pregunta, pero ¿cómo? ¿Se van? ¿Se están yendo? Yo cada vez que leo esos mensajes pienso, pienso, sí, chiquilín, hace 2 años que estamos diciendo que nos estamos yendo. Pero nada, entonces uno se da cuenta lo difícil que es que aterricen algunos mensajes, lo difícil que es que aterricen algunas cosas, pero en sí todo el mundo con mucha pena, ¿no? Y en gran parte, claro, no lo entienden. Dice, ¿por qué dejan esto si esto está saliendo tan bien, si esto está saliendo tan lindo? Y es algo que, claro, no es fácil de entender, realmente no es fácil de entender, pero bueno, si uno lo ve por el lado de que nosotros no vivimos de esto, entonces no es que precisamos estar encadenados a esto por siempre, como les pasa a algunos creadores de contenido, que me parece tremendo, no sé, por decir algo, uno lo ve al Angry Video Game Nerd, no sé si lo ubican, el tipo arrancó hace 20 años en YouTube, ahora está pelado, está haciendo las mismas cosas pelado, haciendo el mismo personaje, haciendo de post-adolescente en el sótano de la casa de sus padres, pelado. Nada contra los pelados, nada contra los pelados, me dicen pelado, pero Debo digo, el saltar, debo tipo saltar. arrancó con pelo, el tipo arrancó con pelo y ahora no tiene más, eso quiere decir que envejeció. Y estar haciendo lo mismo tanto tiempo, es como tipo, él vive de eso, entonces le pasa eso, está atrapado en su personaje, está atrapado en su producto. Y a nosotros no nos pasa eso, nos podemos ir cuando queramos. Entonces creo que está buenísima la decisión de uno es poder hacer una gran fiesta. Y creo que la gente le cuesta entenderlo por ese lado. Pero claro, si cuando uno lo piensa y dice, bueno, en realidad esto no es de lo que vivimos, entonces podemos querer dar ese siguiente paso en nuestra vida, y bueno, y ver qué pasa, y ver qué es lo nuevo que viene. Sí, y bueno, también José Luis pasó también por esta etapa, ¿no? Del chino random a el pelado gamer. Y bueno, ahora está como me dicen pelado. Pero bueno, ya ahí creando otro tipo de contenidos ya también para otro público. Quiero ahora consultarle a Sebastián respecto al tema de el duelo, ¿no? ¿Hay un momento de duelo por parte de ustedes por el hecho de dejar el podcast ya sabiendo la decisión, ya sabiendo que van a concluir, van a terminar? ¿Hay ese espacio para el duelo, Sebastián? Y también aprovechar, antes de que Nando también haga acotación, todos los presentes en el space, si quieren intervenir, si quieren solicitar ser oyentes, pueden hacerlo, ¿no? De repente ahí vemos a algunos conectados como Emerson, ¿no? Emerson Erazo quizás pueda intervenir, hacer una acotación, alguna consulta para nuestros invitados. Y bueno, ahora sí, Sebastián, ¿hay tiempo? ¿Hay espacio para el duelo? En mi caso particular, no ha aparecido ninguna sensación de duelo ni de dolor, porque es terminar una etapa que yo tomé como una decisión, entonces no hay arrepentimiento, no existe dolor. Duelo hubiera sido si no lo pudiera seguir haciendo más y hubiera sido forzado a terminarlo. Entonces, por ahora, no sentí eso del duelo. Me imagino que no todos los casos son iguales. Quisiera poner un ejemplo puntual, no es del podcast, es de la televisión. Hay una serie que se llama Community, que fue muy exitosa, de Dan Harmon, y la bajaron y después la volvieron a subir. La tomó otra cadena que hizo unas temporadas más. Y después cuando la volvieron a bajar, había un movimiento de la comunidad, de los fans de Community, para que siguiera, en ese momento la quería que la levantara Yahoo, que tenía una idea de hacer una televisión. Y Dan Harmon en un momento dice, bueno, pero a mí no me preguntan lo que quiero hacer, capaz que no quiero seguir haciendo Community. Y eso me gusta muchísimo, porque Dan Harmon se fue a hacer con Justin Roiland Ricky Morty. Y si él no hubiera dejado de trabajar en Community, nunca hubiera hecho Ricky Morty. Entonces, esas etapas existen. ¿Hizo Dan Harmon un duelo por perder Community? Seguramente cuando lo echaron, sí, ahí tuvo que hacer un duelo. Pero cuando él no lo renueva, decide no hacerlo y hacer otro producto, debe estar contento. Entonces, en mi caso, no aparece una sensación de duelo. Es más, hasta aparece una sensación de paz. De esto se acaba y van a venir cosas nuevas. No quiere decir que no vuelva a hacer podcast, no quiere decir que tenga posibilidad después de ir a otro lado o de volver en la tortulia y aparecer como invitado capaz en otro podcast. Diego va a continuar este camino de otra manera, una muy suya, muy propia, con un trabajo excelente en configuración vórtice, que es algo mucho más guionado que la tortulia. Así que en mi caso, el duelo no apareció, es solo felicidad todo. Sebastián, entonces Radio Level Up para ti sería Community y la tortulia sería Ricky Morty.
Podría ser, ¿por qué no? Es una excelente comparación, sería, sí. Muy bien. Bueno, José Luis, en tu caso, creo que sí, lo hablamos también previamente en el entorno privado, sí hubo un tiempo de duelo para asimilar el tema de que Wilson se acabó. Más que duelo, el último programa, diría, en nuestro caso fue muy sentimental, tuve muchos sentimientos encontrados. La verdad, creo que hasta el último momento, a ver, nosotros en nuestro caso fue como, así como lo hicieron ustedes, diciendo: "Ay, por si acaso esto ya se va a acabar". En nuestro caso, yo le puse una fecha y le dije, gente, y de hecho en nuestro caso lo hicimos en streaming. Dijimos: "Amigos, este día, no me acuerdo si fue 6 de junio, por ahí, va a haber un streaming y ese va a ser el último capítulo". Llegó el final de Wilson, Wilson se acaba. La gente no se lo creía y ni yo mismo quería creérmelo. Wilson para mí es algo muy importante porque Wilson es un proyecto que yo empecé el 2011, si mal no me acuerdo, pero lo empecé con mi hermano, y en esa época nosotros escuchábamos muchos podcasts españoles, escuchábamos muchos podcasts en inglés y no habían tantos podcasts peruanos. No voy a decir que no, sí existían otros, pero y en nuestro caso, para mí, a nivel personal, me chocó muchísimo porque yo no me había dado cuenta, pero mi hermano ahorita también, justo el mes que decidimos que terminaba Wilson, mi hermano había tomado la decisión de irse a vivir a otro país, mi hermano mayor, y es algo que combinado, que mi hermano se fue una semana antes de ese streaming, me tuve que despedir de él. En realidad no me he despedido porque le he dicho que lo voy a ir a ver. No, no es que se haya ido del mundo, está en México, simplemente tengo que viajar un día y verlo, pero obviamente ya no está acá, ¿no? Y para mí, más que el duelo, fue ese último capítulo. Hasta ese mismo día yo le dije a los chicos: "Chicos, ya no importa, hagámoslo una vez al mes, pero no lo matemos". Pero dentro de mí yo sabía que eso no... Al final, como dice, ya ahorita que acabó, es bonito también ponerle un final a las cosas. Y de hecho, debo decir que ese último programa es muy lindo por todos los comentarios de la gente, por darle también, aparte del equipo que éramos, que nosotros éramos más o menos 7, 8 personas ese día, un momento para ver lo que Wilson fue para la vida de cada uno, ¿no? Y debo decir, yo hoy en día vivo y me dedico a lo que me dedico gracias a que hace 11 años creé un podcast con mi hermano. Si no hubiera sido por ese podcast, no tuviera el trabajo que tengo. De hecho, ni siquiera estaría casado seguramente con la persona con la que estoy casado. O sea, son tantas cosas en mi vida que han girado alrededor de ese podcast que muriera fue algo muy grande para mí. Sí, es cierto, lo comentábamos, ¿no? En el episodio de Wilson Podcast Vida Historias de Amor, ahí comentaste a todos, nadie sabía que ibas a ser papá, ¿no? Fue un momento muy curioso. Y en el episodio de Podcasters en Cuarentena, que tuvimos también en el tiempo del confinamiento, también lo aludiste y creo que te habías olvidado de ese detalle, pero sí, lo mencionaste. Y bueno, eso ahora ha quedado registrado en el tercer libro que hice, que bueno, me falta darte el ejemplar, ya te lo voy a enviar para que lo tengas ahí como un recuerdo. Y es cierto, es parte de tu vida, ¿no? Fue iniciar, ¿no? Empíricamente, porque ustedes consiguieron los equipos, tenían que buscar cómo mezclar los canales de audio y todo, y culminar esta etapa ya en un estudio profesional, con cámara, con micrófono, de una manera mucho más pro, creo que al final demuestra esa evolución, ese cambio, ese paso a lo que es digamos, cierre, ¿no? Porque como también a veces lo comentaba y también lo puse en uno de los tweets para promocionar, ¿no? Parte del camino es el final, ¿no? Y creo que entiendo ese dolor que tuviste para ese último episodio, José Luis. Ahora quiero pasar con Diego. Sebastián dijo que no tuvo una etapa de duelo, sino más bien una etapa de paz. En el caso personal, Diego, ¿tú sí tuviste un duelo o estás teniendo un duelo por el cierre de la tertulia? Es una buena pregunta. Yo creo que no me termina de caer la ficha. En algún sentido, lo que me pasa es que, no sé, veo en el horizonte como una sensación de desarraigo en algún sentido, de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mis ratos libres el año que viene? Pero creo que Sebastián lo representó muy bien, lo definió muy bien con el ejemplo que puso de Dan Harmon, ¿no? O sea, si yo no dejara de hacer la tortulia ahora, por ahí me estoy perdiendo de hacer Ricky Morty el año que viene. Entonces,
creo que está bien también. Creo que está bien dejar el lugar para otro tipo de cosas. Entonces, la sensación que tengo ahora es de fiesta, o por lo menos siempre me lo he tomado así. Me lo he tomado como decir, voy a poner un ejemplo muy tonto. Este año dejamos de usar, por ejemplo, en el podcast dejamos de usar música. Esto que estoy diciendo está mal, pero está. Dejamos de usar música libre de derechos para empezar a usar la música con derechos que usábamos al principio, cuando era todo más el salvaje oeste. ¿Y por qué uno no usa música con derechos? Y bueno, porque si estás en YouTube te demonetizan, puedes tener problemas, no sé qué. Digo, bueno, es el último año. Vamos a disfrutarlo, vamos a poner la música que tuvimos toda la vida, la música que nos hizo grandes. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de lo que digo de ese espíritu de fiesta. Es decir, vamos a hacer el mejor año que podemos hacer, disfrutarlo, disfrutar cada momento. Otra cosa que hicimos fue volver a la duración de antes. Cuando nosotros arrancamos, en 2015 por ahí, la duración de los podcasts era totalmente variable, había de todo tipo y había podcasts de horas y horas y horas y horas y al día de hoy lo sigue habiendo. Pero creo que hubo algún momento una tendencia por el momento de la pandemia por ahí donde me parece que el público se fue fuerte hacia la duración de 40 minutos a una hora, el público general, y nosotros también acompañamos esa tendencia. Y la gente lo rechazaba, la gente nos decía, pa, no, está muy corto, no me gusta, no me gusta. Y este año yo le digo a Sebastián y digo, ¿sabes qué? Este año vamos a hacer el podcast como lo hacíamos antes. La gente quiere que esto dure 2 horas, 2 horas y media. Vamos a hacerlo así. Si total esto es una fiesta, es lo que la gente quiere. Ya está. Vamos a darle el último año lo que la gente quiere, sabiendo que es el último año y que esto se termina, que es el último baile. Que vamos a saberlo, vamos a decirlo, para que así disfrutemos cada momento. Y entonces yo todavía estoy con ese espíritu de disfrute, estoy con el espíritu de lograr que este final sea el final más grande. Yo no dudo que el último día me va a costar muchísimo. No dudo que el último día, cuando apaguemos los micrófonos, por fin va a ser, voy a sentir que el corazón se me parte en mil cachos. Y no dudo también que se me va a demorar en caer la ficha. Y que esa ficha probablemente me vaya a caer en marzo del año que viene cuando no haya planes para nada. Pero hoy el espíritu es otro. Hoy el espíritu es festejar 9 tremendos años que hicimos y probablemente el proyecto más grande que yo haya hecho en mi vida de emprendimiento. Sí, y algo que también hicieron hace un tiempo, Diego, recuerdo el episodio de la rebelión de los boxers, porque si uno busca en Evox, hay dos versiones de la rebelión de los boxers, hay un Ese episodio volumen está dos punto maldito. cero. Sí, Sí, ese episodio está maldito, porque salió horriblemente mal ese episodio. El audio salió espantoso y nos juntamos con Sebastián y dijimos, vamos a grabarlo de vuelta. Vamos a grabarlo de vuelta y, ta, y pedir disculpas y, ta, y hacerlo bien. Y bueno, eso es cariño por la audiencia. Eso es cariño por la audiencia, básicamente. Porque, o sea, a ver, nosotros no vivimos de esto. Esa es la verdad. Digo, juntaremos algún peso para mantener los gastos. Pero nosotros no vivimos de esto. Si hacemos esto es porque están todos ustedes ahí y pues están todos ustedes ahí dejando comentarios. Y si va a haber un nuevo proyecto y si va a haber un Ricky Morty, como decía Sebastián, va a ser porque ustedes van a estar ahí de nuevo. Así que a mí eso me parece clave y gracias a todo el mundo. sí. ¿Tuvo que ver en la decisión el hecho de que sea sostenible? No, 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 para nada, para nada. Nosotros creo que, a ver, nosotros fuimos de los primeros, yo creo que fuimos el primer podcast de monetizar de Uruguay y somos de los podcasts que monetizan hace muchísimos años. Empezamos a monetizar creo que en el 2016 y siempre hemos tenido muchas rutas de ingreso y siempre hemos podido, digamos, pagar esto bien y hemos podido comprar libros, comprar equipos, pagar lo que sea. No hemos tenido ningún problema en ese sentido. Mm, No viene o- por ahí. Porque la realidad es que, o sea, la realidad es que Sebastián y yo somos los dos profesionales, tenemos nuestras carreras, entonces no hay chance de que vivamos de esto. No hay chance de que vivamos de esto porque esto nunca va a sobrepasar nuestras carreras. Tendríamos que ser, no sé, tendríamos que ser profesionales de esto realmente. Tendríamos que pasar a ser, no sé, no sé, un conductor que todo el mundo conozca. Tendríamos que pasar a ser, no sé, Marcelo Tinelli en Argentina, yo qué sé. No, eso no va a pasar. Entonces, el problema de esto no es la plata. El problema de esto es que hay que terminar las aventuras para que empiecen aventuras nuevas, ¿no? En un momento Bilbo vuelve a su casa, vuelve con el anillo y lo deja y deja de tener aventuras y después se lo pasa a su sobrino Frodo y Frodo tiene otras aventuras y después vuelve y después se va a los puertos grises. Y así funciona, así funciona. Hay que ver cuál es la siguiente aventura. es cierto. Y bueno, en el caso de Wilson, José Luis, sí hablaron del Patreon. O sea, hubo parte del tema de la sostenibilidad como influencia para el cierre del podcast.
No, porque Wilson siempre fue ese proyecto que Wilson tenía mucho de compartir entre amigos. Como les dije, de hecho, Wilson lo comencé yo con mi hermano. Por 3 años estuvimos solo los dos y ni siquiera nos llegaban comentarios ni nada por todo ese tiempo hasta que de la nada por el podcast conocimos a algunos oyentes, esos oyentes terminaron de ser parte del podcast y para nosotros era como una catarsis semanal conjunto con hablar de nuestro hobby y compartir con otro grupo de enfermos como nosotros que les gustaba lo mismo y se reían de nuestras tonterías y incluso diría de que los mejores momentos de Wilson de todos los años fueron los últimos 2 años, de hecho, que hasta nosotros mismos nos sorprendía de las ocurrencias y cosas que salían en cada programa. Y no, la monetización nunca fue. Ahora, si de repente hubiera llegado la monetización, puede que no hubiera muerto. Porque si hay algo que a mí, al menos como les dije, que mucho tiempo fui el principal de sacar las cosas adelante, si hubiera tenido más dinero, si me hubiera gustado hacer muchas cosas con Wilson, que en su momento las hice como cuando Wilson tuvo 6 o 7 años y yo renuncié a mi trabajo que tuve por muchos años para dedicarme enteramente a Wilson. Yo creo que si hubiera existido esa monetización, el proyecto no hubiera muerto, porque hubiera encontrado la forma de ya contratar personas o que de los mismos chicos puedan vivir del mismo proyecto y realmente encargarse al 100%, ¿no? Que nunca tuvimos eso, ¿no? Hace rato les comentaba de que con el Patreon la meta más alta que llegamos alguna vez, no me acuerdo si fue 400 o $450, y ya hacíamos el podcast de videojuegos, hacíamos un podcast de anime, hacíamos streaming, hacíamos videos ya más editados, o sea, es algo que nos gustaba mucho. Y bueno, ya después bajó, se cayó, nuestros tiempos no jugaron bien y bueno, ¿no? Y esto de los tiempos viene justamente porque teníamos que partirnos en muchas cosas, ¿no? Pero igual yo creo que al final ha sido parte de, ¿no? Todo. Sí, porque recuerdo también en esa conversación que tuvimos, habían como que dos integrantes que incluso en el episodio final lo mencionan, que ellos iban a ser los que iban a tomar la posta después de Wilson, pero que al final no funcionó. Eh, ¿Qué crees que fue lo que pasó para que ellos no lograran continuar o prolongar el proyecto? Yo creo que eso ya es más desde un tema, ¿cómo decir?, de personal de cada uno. No sabría decirte exactamente el por qué. Yo siempre, como les digo, nuestros mismos oyentes llegaron a formar parte del proyecto y para mí siempre Wilson era una puerta para invitar a cualquier persona. De hecho, diría yo, y siempre lo dije, ¿no? Y no sé si pasará en los países de los demás, ¿no? Pero ahora con la pandemia y todo, ahora todo el mundo tiene podcast, ¿no? Hace 11 años o 12 que yo empecé, no existían podcasts, ¿no? Y ahora incluso personas reconocidas del medio tienen su podcast. Y yo siempre dije que cuando eso pasara, el podcast iba a terminar de reventar. Y yo me moría porque las personas conocidas hicieran podcast, porque al final eso hace de que más gente se entere que existe este maravilloso formato que es el podcast, porque hace que la gente llegue más gente al medio, ¿no? Y yo creo que fue eso, ¿no? Cada uno tiene sus temas personales, sabe por qué lo hace, por qué no. Yo simplemente le di la oportunidad al que pudo, le abrí las puertas para que medianamente fallé al encontrar esa nueva generación, porque yo sí, así como hablaba de que entregaban el anillo, yo entregué en su momento a alguien la responsabilidad y mantuvo el proyecto, ¿no? Pero ya inevitablemente llegó a su fin. Sí, y bueno, es el final, un balance, ¿no? Voy ahora con Sebastián. Sebas, ¿cuáles crees que fueron los hitos de la Tortulia en este tiempo? ¿Crees que el desarrollo de un festival de podcast en Uruguay, el hecho de estar con Radio Camacua para poder grabar los episodios del podcast, ser Evox Original? ¿Cuáles crees, desde tu perspectiva, han sido los hitos de la Tortulia? Todos los que mencionaste creo que sí fueron hitos y cambios. Te diría Evox Originals fue uno de los más importantes porque nos dio la posibilidad, por ejemplo, un ingreso mensual y de tener un escaparate nuevo, ¿no? De mostrarnos a un público nuevo y nos dio un crecimiento. Hito fue el primer programa exitoso, por ejemplo, que tuvimos, que fue el de la Guardia Pretoriana. Creo que un hito fue la primera vez luego del COVID, cuando nos empezamos a juntar nuevamente y empezamos a compartir con los escuchas. Eso es muy importante porque pasás de eso que la gente dice, una comunidad, ¿no? De mensajes online o de gente que te escucha, a conocernos, a vernos las caras, a intercambiar, que es mucho más importante, que es la interacción social, el cara a cara. Eso te diría que fue un hito. ¿Qué fue un hito? Ver a la gente que me escuchaba y poder hablar con ellos y escucharlos y decir, mira, ahora me toca yo ser el podcast. Esto no es unidireccional, esto es bidireccional. Ese para mí fue
uno de los grandes hitos. Y los otros también se han convertido de a poco los invitados. No es particular, no es que te diga, este invitado nos cambió, pero en el momento que empezamos a hacer colaboraciones y empezamos a conocer gente, se empieza a hacer otra vez eso de ida y vuelta, de colaboración, de somos más grandes, ¿no?, que la suma de todas las partes. Y el último que agregaría fue la visita a España, porque junta todo eso. Es ver a otros podcasters, es conocerlos personalmente a gente que estaba en otro continente literalmente, a poder hablar con un montón de fans, de escuchas, a poder hablar en vivo. Tuvimos una presentación en vivo en Madrid, podemos decir, llenamos un teatro en Madrid. Esas cosas son increíbles. O sea, todo el camino, la verdad, fue excelente y todos esos lo fueron, ya sea un evento de podcast, ya sea un invitado, cosas que pueden parecer muy chicas, como tener una colaboración, por ejemplo, con Noviembre Nocturno y que hace muchos años nos hicieran una intro. Esa cosa que parece muy pequeña ahora, con el tiempo, es, ¿no?, la analogía de la aleteo de una mariposa. Por esa cosa terminamos en España. Entonces, los hitos son partes del camino, son nada más uno y otro paso. Todos los que mencionaste, más lo que acabo de decir. Si tuviera que elegir uno, el que me dejó más eufórico, España, sin duda, estar en Madrid. Pero conocer a los escuchas en Montevideo, también. Bien, y en el caso de Diego, ¿coincides o hay algún hito más que podemos sumar? No sé, si la Ilustrulia, podríamos hablar también de esta manera de presentar las ideas en el podcast, en donde podemos relacionar a Alejandro Magno con Taylor Swift, podemos hablar del Game of Thrones chino. ¿Qué hitos consideras ya desde tu perspectiva, Diego? Bueno, a ver, yo quiero decir que Sebastián medio dijo todo, ¿no? Y para mí el momento también fue el tema, a ver, o sea, a ver, ¿cuántos podcasts se van de gira y pueden decir que, que hacen fonoplateas en un país extranjero, ¿no? Extranjero para, para uno, obviamente, ¿no? Pero no es muy común, ¿no? Y haber podido cruzar el océano y haber podido hacer un programa en un teatro en Madrid junto con otra gente también, ¿no? Pero haber estado con toda esa gente fue algo tremendo, ¿no? Yo hice el esfuerzo consciente de sacarme una foto con cada persona que me fue a saludar ese día y de pedirles el nombre y después anotar el nombre, porque obviamente me iba a olvidar, pero anotar el nombre de todos para que después me quedara registrado junto con la foto. Y era tremendo como nunca parábamos de saludar gente, hablábamos 10 minutos y ya había alguien nuevo que nos quería saludar. Alguien nos dijo, están experimentando algo que se llama fama de baja intensidad. Y fue una cosa realmente tremenda. Fue una cosa realmente tremenda. Y de ahí no sé para dónde se va. Ese es un poco el tema también. Y ese creo que fue el granito. Sebastián lo mencionó. Ahora, si tuviera que elegir otra cosa más que no me nombró Sebastián, diría los amigos que hicimos por el camino, ¿no? Que a mí eso me parece tremendo, ¿no? Como, más allá de todos los invitados, que por supuesto, no sé, ahora se me ocurre nombrar a Rubén, a Silvia, a Guido, pero hemos tenido mil. Pero especialmente quiero nombrar a Caravantes, que es nuestro ilustrador, el ilustrador de Ilustrulia, que se convirtió en un amigo y que pasamos pila de días allá en España haciendo de todo y fue tremendo conocerlo, y Alexis. Alexis, que yo ya lo conocía de antes, de lo que nosotros decimos en Uruguay, el Twitter de antes, pero nunca habíamos tenido un vínculo así, tan fuerte de trabajar todas las semanas y es tremendo. Y son parte, obviamente son parte de la tertulia. También Gabriel y Esteban de Balance Negativo, también nos hicimos súper amigos con ellos. Así que eso es tremendo, ¿no? El tema de los amigos que hicimos por el camino. Creo que dejando de lado todo lo que dijo Sebastián, creo que tiene que ser eso lo que dijo. Sí, mira, ¿cómo es esto? Yo recuerdo la Ilustrula, las menciones en el podcast, y bueno, poder conocerlos, poder estar ahí. Yo también espero en algún momento poder viajar a Uruguay y conocerlos, porque también han sido parte de mi vida, han sido parte de este camino que llevamos, ¿no? Y ahora quiero pasar con José Luis, porque bueno, digamos, el propósito de Wilson, lo conversamos incluso hace algunos años, en 2016, para mi primer libro, era el poder conectar con amigos, ¿no? Eh, el poder conocer personas que tengan interés por el mundo del gaming, y por eso las reuniones que hacías en tu casa. Luego también viene Wilson Portal, hacer entrevistas, cubrir eventos. ¿Cuáles consideras han sido los hitos de Wilson en estos años?
Mira, momentos puntuales y te puedo decir, pero alguna vez que nos consideraran empresas, bueno, hacíamos algo de gaming, entonces cuando por ejemplo PlayStation se acercó la primera vez por ahí para mandarnos un juego o hacer algo, para nosotros fue como increíble. Y de hecho, aquí en Perú, por ejemplo, bueno, cuando nació el podcast, creo que estaba el Play 3, y recordamos alguna vez de broma que dijimos, oye, si hubiera un evento de lanzamiento de Play 4, ese fue como que uno de de los mitos del podcast, y que nos invitaran a cubrirlo, ir al evento que hubo acá en Perú, que hubo un evento muy grande porque en esa época PlayStation estaba oficialmente aquí. Fue increíble. Ese es uno mayor que recuerdo, relacionado hacia el podcast, pero para mí el Prime es haber comenzado algo que tuviera una huella, no solamente en cada uno de los que formó parte del proyecto, sino en el medio. Porque gracias a Wilson conocí muchas personas que eran oyentes y después crearon ellos sus proyectos o después se dedicaron a trabajar en el medio. Muchos de ellos hoy tienen sus propios proyectos, muchos trabajan en medios de prensa especializados o en medios de prensa grandes haciendo ya otros proyectos, ¿no? Y que hayan sido medianamente oyentes de Wilson, que hayan tenido un acercamiento con nosotros y que debido a ese acercamiento se hubieran animado cada uno a hacer sus proyectos, para mí fue eso, ¿no? Y cada vez que hacíamos un evento estaban ahí y cada vez que veíamos, o sea, creo que ver o sentir ese impacto, ¿no? De tú poder publicar algo, que vaya la gente a verte, a oírte. No, Wilson nunca fue un podcast con un montón de oyentes ni súper enorme, pero para mí lo fue en torno al cariño de la gente, en torno a... Les dije que esta primera vez que Wilson iba a morir y lo avisamos hace, que creo que fue justo por ahí por el 2016 que hablas, y dijimos que estábamos pensando matar a Wilson, nos llegaron para mí un montón de mensajes, pero fueron como 30 o 40 mensajes de personas que nos contaron cuál fue el impacto que tuvo Wilson en su vida, ¿no? Y para mí enterarnos de que ayudamos a personas a pasar la depresión, enterarnos que hubo personas que se divorciaron, que rompieron con su pareja o que le fueron infiel y que Wilson fue gran parte de poder retomar las cosas. Nos pasó hasta creo que el caso más fuerte que leí en esa época, que lo mencionamos muy fuerte en el programa, una persona que había sufrido de cáncer y había tenido una rehabilitación muy dolorosa y que incluso volver a escuchar o reescuchar todos los años de Wilson durante su terapia para él fue parte de ayudarlo a salir de eso. Creo que esas cositas, esas historias de los oyentes y el acercamiento que tuvieron con el proyecto, para todos nosotros fue como lo mejor. Y cada vez que leí esos mensajes, ahorita lo recuerdo, hace mucho no lo recordaba, creo que eso fueron el prime time, ¿no? De cierta manera, si el proyecto impactó en una persona, en 10, en 100, en 1000 o en millones, ese creo que fue el mayor prime para mí. Sí, creo que de todas maneras, todos los oyentes de Wilson nos quedamos con algo. Las risas, las bromas, el buen momento. Y más allá de que sean los temas de videojuegos, ese compañerismo y buen ánimo es el reflejo, ¿no? De ese propósito que tienen ustedes. O que, bueno, que tuvo Wilson, porque ya, bueno, feneció. Bueno, y antes de cerrar, invitar a todos los presentes, si se quieren intervenir, pueden pedir la palabra, ¿no? Está Salvador, Adriana, Luis Ortiz, Natalia, Álvaro, Enzo, Aldo, veo ahí a algunos de ustedes, bueno, Oscar Iván, Emerson, como mencionaba hace un momento, creo que Emerson ya está como hablante. Antes de dar la palabra a Emerson, para que haya equidad aquí, a Diego o Seba, uno de los dos, si pudieran definir cuál ha sido el propósito de la Tortulia Podcast. Seba, ¿vos o yo? No, dale vos, porque el propósito era en sí mismo la Tortulia Podcast para mí. Esa frase gastada de el camino es el destino, ¿no? ¿Cómo es? La Esa. recompensa, el camino es la recompensa. El camino es la recompensa. ¿Cuál es el destino de la Tortulia Podcast? ¿O cuál era el objetivo de ser la Tortulia Podcast? Así que es un objetivo en sí mismo la creación de hacer algo bueno. Sí, para mí siempre ha sido justamente el tema de contar buenas historias. Para mí siempre ha sido eso. Para mí eso es tremendo. Arrimarle historias a la gente, contarle historias a la gente, y tratar de que sean lo mejor posible. A ver,
¿cómo decirlo? Es el espacio que encontré, es la plataforma que encontré. Me encantaría ser columnista de un diario, pero no lo soy, nunca lo fui, nunca nadie me preguntó, nunca nadie le interesó que lo fuera. Este fue el camino que encontré y esta es la forma que tengo de contar historias. Ese fue para mí siempre el propósito. Sí, y yo recuerdo, Diego, si me corriges, tú tienes una novela que es Días de Éxito del 2013, o me equivoco. Sí, señor, días de éxito. Tremenda novela. Novela de humor, que ya es medio, no sé, depende. Hay momentos que siento que es súper actual y hay momentos que siento que es hija de otra época. Y se viene otra que estamos cocinando y ya está por salir. Pero el tema es que, claro, el camino de la novela es durísimo, porque trabajás un montón para que después, digamos, relativamente te lea poca gente. Esa es la realidad. Si vos comparás los números de un libro contra los números de un podcast, al final de cuentas tenés que ser, no sé quién tenés que ser un escritor consagrado para igualar los números. Es tremendo, nosotros sacamos la cuenta ahora, nosotros todos estos años tenemos como 3 millones de escuchas. ¿Qué tengo que hacer para vender 3 millones de libros? Es imposible, no va a pasar. Bueno, pero igual, si van a Uruguay, podemos encontrarlo en las librerías, ¿no? Días de Éxito. Ya no. No, ahora en este momento está solo en Amazon. Solo en En este Amazon. momento está solo en Amazon porque sí señor, porque es un libro que ya salió hace mucho tiempo, solo lo encuentran en Amazon, pero todavía lo pueden adquirir por Amazon y si quieren la versión digital, yo se las doy de regalo de onda, porque así Ah, soy yo, tengo gran corazón. Me mandan un mensaje y se las regalo. claro. Listo. Claro, y si lo compramos en físico, lo puedes firmar. Eso sí, por supuesto. Si lo compran en físico, me lo traen acá, Luen, te venís acá hasta Uruguay, nos vamos a tomar una Vamos, cerveza y te lo firmo. vamos, Encantado. perfecto. Y bueno, ya tenemos a nuestros hablantes y a presentes. Vamos a empezar con Emerson y luego seguimos con Salvador. Emerson, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bueno, los felicito por el trabajo que han hecho, el tiempo que le han dedicado a sus proyectos y es una decisión dura pero valiente llegar y decir hasta aquí llegamos, porque prolongar algo por prolongarlo no tiene sentido. Yo soy un oyente fanático, pero que me meto también la mano al bolsillo apoyando a muchos proyectos. Hubo un momento donde apoyé como a una docena de proyectos simultáneamente. Yo les pregunto a todos, ¿cuál es un acierto en el mantener comunidad y tener cercanía con su oyente? ¿Y cuál es un desacierto? ¿Y cómo pierden a un oyente? ¿Y cómo pierden a un patrocinador? Porque yo he dejado de patrocinar proyectos porque ni un saludito por Twitter, ni una llamadita, ni nada. Y en cambio otros proyectos se han convertido en mis amigos. Tan así que le han mandado algún obsequio a mi hija, que cuando el community manager ha visitado Cali, le han dado la misión de que me saque a pasear, algo así, pues, pero de verdad. Y a un proyecto como ese lo sigo apoyando desde hace como 5 años y lo seguiré apoyando. Entonces, pregunta, ¿qué es un acierto para continuar con el apoyo económico de sus oyentes y cuál es un desacierto? Felicitaciones a todos. Muy bien. ¿Quién desea empezar? Diego, Seba, José Luis. Bueno, empiezo yo por ahí, que he tenido bastante tiempo también. Como te dije, nuestro Patreon tuvo casi 4 años. El mayor desacierto yo creo que es prometer cosas y no cumplirlas, ¿no? Nosotros siempre planteamos el Patreon con ciertos niveles y ciertas cosas y para nosotros, de hecho, la excusa siempre fue hacer más cosas, ¿no? Porque al final, incluso, de hecho, del Patreon, nosotros a los Patreons les dábamos como una rendición de cuentas por ahí anual en la que le decíamos, oye, miren, toda la plata que llegó por si acaso se fue en esto, ¿no? Y en todo esto. Pero yo creo que el mayor desacierto es no cumplir por ahí los beneficios o promesas que se hagan en torno a eso, ¿no? Cuando ya tienes un Patreon o algo relacionado y la gente te paga y no cumplir los beneficios que por ahí te planteas, eso creo que es el mayor desacierto, ¿no? Y lo otro que dices que yo creo que va más por no cuidar a la comunidad, ¿no? También es cuando por ahí tienes mucha gente que paga, es difícil a veces atender a todos como creador de contenido, ¿no? En nuestro caso siempre lo hemos hecho, siempre que alguien nos escribió, nos pidió algo,
estuvimos ahí, pero hacerlo proactivamente es un poco difícil cuando ya son muchas personas. En nuestro caso nos pasó, creo que la mayor cantidad de Patreons que tuvimos en su momento fue como que 180 o 150. Y obviamente, ¿no? Mandarles un mensaje a todos, etcétera, era muy complicado, ¿no? De hecho, creo que en un momento hacíamos lo básico que hace la mayoría, que es como que mencionarlos a la mitad del programa, y los mencionábamos a todos, pero hasta en un momento dijimos, oye, creo que esto hay que sacar billete, demasiada gente para mencionar, hasta se hace un poco aburrido, ¿no? Tener un equilibrio de eso creo que es muy, muy complicado, ¿no? Y el mayor acierto, yo diría que es tener esas metas y esas promesas claras y cumplirlas todas, ¿no? Yo creo que ese es el mayor acierto porque al final si tú dejas claras cuáles son las promesas con tus seguidores que van a decidir apoyarte, consideraría por ahí que eso es lo mejor que puedes hacer. Bien, a ver, Diego, Seba, para complementar. Sí, creo que la respuesta de José Luis creo que está muy bien. Yo, a ver, creo que lo que dijo Emerson también está muy bueno y también me gustó eso que dijo de tiene ni un saludito por Twitter y que lo sacaban a pasear. Ahí sentí que me estabas tirando las orejas indirectamente, Emerson. No, pero porque claro, a ver, hay cosas que ese tipo de cosas yo, claro, a ese nivel no llego. Pero creo que sí, lo fundamental es justamente el tema de crear vínculos en la medida que se pueda, ¿no? Por eso también a mí me gusta digamos, el Patreon mío de mantenerlo pequeñito, ¿no? O sea, o razonablemente pequeñito, poder más o menos conocer a todo el mundo, lo cual es muy difícil, pero más o menos se puede. Por ejemplo, acá está Guillermo, que está escuchando en este momento, está en este space ahora mismo escuchando, de que está, Guillermo ha sido un Patreon mío hace no sé cuántos años y uno lo conoce, uno va teniendo un vínculo, uno chatea todos los días, uno lo ve en encuentros que hacemos, etcétera, virtuales, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está bueno, digamos, como justamente para mantener a la gente, es justamente mantener el vínculo, ¿no? Decir, bueno, ok, es tipo, bueno, ok, tenemos esto. Tenemos un vínculo. Y después, no es que cuando la gente se baja del Patreon es tipo, chau, te bajaste, nos vemos. No, tampoco. Los vínculos quedan, ¿no? Que me ha pasado con todo el mundo. Yo, no sé, pero nunca, digamos, nunca le cerré las puertas a nadie. Pues no, ahora no estamos más en el Patreon, nos vemos, ¿no? Este, y sí creo que la forma digamos, creo que la forma fácil de perder gente es no darle nada a cambio. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el caso de la tortulia, del patrocinio de la tortulia por Evox, hemos sido súper claros. El mensaje de bienvenida que está puesto dice, vos estás apoyando a cambio de nada, nosotros no te vamos a dar nada a cambio. Acá no hay nada, no hay programa para beneficiar de ninguna forma a los que se están sumando. Esto es simplemente porque vos querés que este proyecto siga y querés apoyar de alguna forma, nos querés agradecer de alguna forma todo el tiempo que dedicamos. Está dicho súper claro y ahí nosotros lo que hacemos lo que hacemos es sin decir nada, es dar algo, ¿no? Es tipo, ahora estamos este año con el acceso temprano, por ejemplo. Estamos dando todos los programas, todos no, pero una gran cantidad de programas los estamos dando en acceso temprano. Antes hacíamos programas más cortos, pero nosotros nunca los prometíamos, ¿no? Era bueno, esto digamos, a modo de agradecimiento. Ahora, cuando pasa mucho tiempo que uno no da nada, uno ve que la gente se va así. Entonces creo que viene por el lado que decía Emerson, ¿no? Es un tema de dar alguna cosa, no, aunque sea un saludo en Twitter, una cosa. Así es, una mención. Y bueno, también de ahora ya nos está ganando, así que Sebastián se va a preparar para responder la siguiente pregunta, que es de Salvador, nuestro segundo hablante. Salvador, buenas tardes, ¿estás ahí? A ver, Salvador, ¿lo tenemos? Hola, hola. Ahí está. Sí, Salvador, te escuchamos. Buenas tardes, adelante. Súper, buenas tardes. Tengo un poquito de mala señal, espero que no se corte mucho. Y pues aprovecho la oportunidad para felicitarlos a toda la comunidad de podcasteros desde acá de México. Y me parece, ahí puse un mensajito por si no se alcanzaba a escuchar, sobre que pues el proyecto tiene una vida, ¿no? Y eso, el ver un podcast como proyecto, creo que nos puede anticipar a saber cuándo muere, como en mercadotecnia las marcas también tienen, pues hay una estrategia de matarlas, por así llamarlo, y en pro de cerrar un ciclo lógico, auténtico, pero lo que pondría en la mesa es
qué tan importante sería seguir conservando la comunidad, porque al final el valor de hacer comunidad en diferentes, pues hasta en el concepto de la palabra, hasta filosóficamente hablando, pues tiene un valor creo que muy alto. Y, y si lo hacemos esa Parece que está. convertir en seguidores de otro nuevo proyecto, y eso es lo que tal vez tendríamos que estar pensando cómo conservarla. Hasta ahí, pues esta idea ahí en la mesa, y aprovecho para invitarles al encuentro que va a haber, Festival de PodCon MX, el 9 de noviembre en Ciudad de México. Va a ser presencial, ojalá y se sumen, después va a haber registro, pero bueno, principalmente esas dos cosas, y agradecer donde podemos conectarnos los que estamos dentro de la industria y hablar de temas que nos enriquecen. Felicidades. Bien, Salvador, gracias por tu intervención. Sí, miren, justo hablando de México, industria, México en el podcasting yo lo percibo como más institucional, el tema de las redes de podcast, ¿no? Que empezaron con Horario Rubio, bueno, está Josh Green, y más. Bueno, ya voy a desvariar, pero bueno, lo dejamos ahí porque estamos con el tiempo. Sebastián da Silva, por favor, responde a la inquietud de Salvador. Mantener una comunidad. Excelente, Salvador, lo que dijiste. Yo no voy a poder estar en México en noviembre, pero la gente que esté ahí y que siga esto que decís de comunidad, me parece buenísimo. Ojalá vaya mucha gente ahí en México y apoyen al podcast, y de cierta manera lo que sería el podcast independiente y esto, no como dice Luen, del podcast, que si me imagino uno corporativo, ¿no? Este tipo de podcast que viene armado. Por el tema de comunidad y mantener la comunidad, es muy importante si vas a cambiar de proyecto. Por ejemplo, en el caso nuestro, Diego va a seguir con configuración vórtice y él tiene su propio Patreon y comunidad, y tratarlos bien y darle algo que la gente quiera, te permite que después, cuando te mueves al siguiente proyecto, puedas llevar gente. Mucho cuidado, que el podcast es muy difícil llevar gente de un lugar al otro. El RCS es muy difícil. Podés decir mucho tiempo, miren que tengo otro podcast, miren que me voy acá, miren, y la gente no te sigue. Hay cosas que es más fácil como YouTube, capaz que te sigan a otro canal, pero es una dificultad muy grande, muy grande. Así que antes de contestar te diría, sí cuiden a la comunidad, y miren que en el tema del podcast es muy difícil llevar escuchas de un proyecto a otro. Y bueno, y si se pueden juntar en México, excelente. Y hablar, intercambiar ideas, me encantaría estar ahí en noviembre. Por desgracia no puedo. Gracias. Sebas, José Luis, algo breve, por favor, también para la inquietud de Salvador. De mi lado, decirles de que yo, de hecho, en mi nuevo proyecto, uno de los pilares no fue ni siquiera, o sea, sí, obviamente preocuparse del contenido, qué hacemos, etcétera, pero desde el día uno fue cuidar a la comunidad. Y no tanto, como dice, porque de hecho en mi caso, por ejemplo, la comunidad que ya había formado en Wilson me sirvió en mi nuevo proyecto. Eh, pero yo más que nada creo que dedicarle tiempo a responder comentarios, a estar ahí, de los que sean suscritos, de los que paguen en cierta forma, pero de los que no lo hagan también, porque al final yo creo que el objetivo de un proyecto actualmente siempre tiene que ser formar comunidad, porque al final ya las comunidades hasta se vuelven un poco personales o seguidores de nuestro trabajo, de lo que compartimos, o de nuestros mismos gustos normalmente, ¿no? Y yo espero que la mayoría ya, y diría que la mayor cantidad de podcasters y creadores de contenido ahora lo tienen claro, pero creo que sirve para ser redundante en eso, ¿no? De cuidar la comunidad siempre, darle su espacio, responder comentarios. Nosotros, por ejemplo, teníamos una sección en el podcast donde leíamos los comentarios de un post marcados y leíamos todos los comentarios, así nos tomara media hora, ¿no? Sí, siempre es importante considerar a los oyentes, a la comunidad, dentro del desarrollo de nuestros productos sonoros, en este caso con los podcasts. Bien, este Twitter Space llega a su fin. Recordarles que vamos a publicar las conversaciones de estos Space en el canal de YouTube de Podcasteros. El miércoles próximo estará presente este Twitter Space. Invitar a que sigan a Podcasteros en redes sociales. Este es un proyecto de Adonde Media, ¿no?, que nos está apoyando. Y la siguiente conversación que se viene la próxima
próxima semana a la misma hora y en la misma cuenta de Twitter o X, como lo quieran denominarlo, este 29 de septiembre, tenemos la conversación, un show para distintos mercados sobre la transcreación. Así que los esperamos porque se hablará sobre la adaptación del idioma y la adaptación cultural de un mismo podcast para diferentes mercados. Bien, eso es todo por nuestra parte. Agradecer a Diego, a Sebastián, a José Luis por su participación en este Twitter Space. Y no sé si Nando quiera acotar algo más ya para este cierre. Sería todo, Luen. Muchas gracias a la gente que se conectó, a la gente que estuvo escuchando y bien lo dijiste, queda guardada esta conversación publicada el próximo martes en nuestro canal de YouTube y lo vamos a publicar también por acá para que puedan obtener el link. Y el viernes que viene es el último conversatorio podcastero para que se conecten a la misma hora que ahora, a las 4 de la tarde en Ciudad de México, pero ustedes saben a qué horario se conectan el día de hoy. Entonces sería todo. Gracias, Luen. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Gracias, Nando. Gracias, Diego, Seba, José Luis, Emerson, Salvador, Mariana, Oscar Iván, todos los que han estado aquí. Muchas gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Porque así como acabaron estos podcasts, este Twitter Space llegó a su fin. Cuídense mucho. Éxitos. Nos vemos. Hasta la próxima. Abrazo a todos. Abrazo, Sebas. Adiós. Chao, adiós. Nos vemos.